Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Jordi TV. Os habla el abuelete Willy. Seguimos con la historia de México. Esta vez es la independencia de México la que nos traerá este vídeo. Como siempre, darle un like, activar la campanita y suscribiros si os ha gustado el vídeo. Y sin más, ¡empezamos! La conspiración de Querétaro. Don Miguel Hidalgo y Costilla, cura del pueblo de Dolores, organizó una conspiración en Querétaro, que era la ciudad más importante de la región. Las juntas secretas buscaban la independencia del país, aunque pretendían que el gobierno estuviera en manos de Fernando VII. Participaban Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y Mariano Jiménez. El grito de Dolores. La conspiración planeaba el levantamiento armado para el 2 de noviembre de 1810, pero fue descubierta y Josefa Ortiz de Domínguez, la esposa del corregidor de Querétaro, avisó a Hidalgo, quien tocó las campanas para llamar a misa. Y cuando la gente estuvo reunida, los invitó a levantarse en armas al grito de ¡Viva América! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! El primer estandarte de los insurgentes. En los primeros días de su camino, el cura Hidalgo se detuvo en el pueblo de Atotonilco, de donde tomó un estandarte dedicado a la Virgen de Guadalupe y que se convirtió en su primera bandera. De ahí avanzaron a Guanajuato. La batalla de la Alhóndiga de Granaditas. En la ciudad de Guanajuato, las tropas de Hidalgo se enfrentaron a las del intendente Riaño, quien presentó resistencia en un edificio que servía para guardar granos. Un minero apodado El Pipila, protegido de las balas de los españoles por una lápida de piedra que cargaba en la espalda, se acercó a la puerta y la quemó, para que los insurgentes pudieran tomar el edificio. El cura Miguel Hidalgo establece el primer gobierno insurgente. Después de tomar por las armas la ciudad de Guadalajara, el movimiento independentista estableció ahí su gobierno. Entre las primeras medidas que adoptó estaba abolir la esclavitud, anular el tributo, impuestos especiales que pagaban campesinos e indígenas y prohibir el uso del papel para trámites oficiales que pagaban impuestos al gobierno español. Allí se imprimieron los primeros ejemplares del periódico El Despertador americano. Entrevista de Hidalgo con el cura Morelos. En Indaparapeo, el cura Hidalgo se entrevista con su antiguo discípulo José María Morelos, quien se ofreció como capellán del ejército. El cura de Dolores, en cambio, le ordenó levantar el sur del país y apoderarse del puerto de Acapulco para que el movimiento tuviera una salida al mar. Con esa campaña Morelos se revelará como un genial estratega militar. La batalla del Monte de las Cruces. Después de la batalla del Monte de las Cruces que ganan, Hidalgo y su ejército avanzan hacia la Ciudad de México, pero se detienen en Coajimalpa. No entran por temor a caer en una trampa y no contar con suficientes elementos de guerra para defenderse. Esto les obliga a regresar a Guadalajara, y esta decisión divide a la dirigencia del movimiento, lleva a Ignacio Allende a distanciarse de Hidalgo. Captura y muerte de los caudillos insurgentes. Los insurgentes fueron derrotados en Aculco y Puente de Calderón, por lo que Hidalgo y varios de sus colaboradores se dirigieron a Estados Unidos para obtener armamento y apoyo. Fueron traicionados, detenidos y llevados a Chihuahua, donde se les juzgó y se les sentenció a ser fusilados en junio de 1811. Más tarde fueron decapitados y sus cabezas exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Con este hecho termina la primera etapa de la Guerra de la Independencia. La campaña de Morelos.
Muerto Hidalgo, Morelos reorganiza al ejército y inicia importantes campañas que le dan el control de Oaxaca, Guerrero, Morelos y partes de Veracruz. Conociendo las montañas y teniendo el ejército decidido, gana la batalla tras batalla. Esta segunda etapa de la independencia fue dirigida por el cura José María Morelos y sus colaboradores fueron los hermanos Leonardo, Miguel y Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero y Mariano Matamoros. Las tropas realistas que luchaban contra Morelos y la independencia estaban al mando de Félix María Calleja. El sitio de Cuautla. Las campañas se llevaron a cabo en el sur del país y el hecho más renombrado fue sostener por más de 2 meses el cerco que las tropas españolas pusieron a la ciudad de Cuautla, que había caído en poder de Morelos. Un hecho heroico, ejemplo de valentía, fue la del niño artillero, quien, viniendo los españoles avanzaban, brincó a la trinchera y encendió la mecha de un cañón para detener el enemigo. El Congreso de Chilpancingo. El 13 de septiembre de 1813, Morelos instaló en Chilpancingo el primer Congreso mexicano que, además de declarar la independencia, redactó la primera constitución del país. Morelos presentó un documento titulado Sentimientos de la Nación, en el que planteaba que el país debería ser libre, soberano, sin grandes desigualdades sociales y no debería depender de ningún país en el futuro. Por sus valiosos servicios a la independencia fue nombrado siervo de la nación y se le encargó el gobierno. La Constitución de Apatzingán. El 22 de octubre de 1914, Morelos y el Congreso promulgan la primera Constitución de México, inspirada en las más avanzadas leyes francesas y españolas. Destacan el reconocimiento de los derechos del hombre, a las garantías individuales y a las libertades políticas y sociales. Opta porque la forma de gobierno fuera la república y afirma que el país era soberano y popular. Muerte del cura Morelos. Hacia 1815, los insurgentes son presionados con mayor fuerza por las tropas realistas, que están en contra de la independencia, y Morelos comienza a perder terreno, por lo que el Congreso tiene que huir a Tehuacán, y en el camino Morelos es hecho prisionero por los españoles. Es trasladado a la Ciudad de México, donde se le juzga por un tribunal de la Iglesia Católica y uno militar. En ambos es condenado, es excomulgado y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec. Ahí termina la segunda etapa de la independencia. Francisco Javier Mina, etapa de la resistencia. Después de la muerte de Morelos, el movimiento por la independencia pierde fuerza porque no tienen un líder y buenos militares. Eso se traduce en derrotas frente a las tropas realistas. Además, el virrey había ofrecido el perdón y muchos insurgentes lo aceptaron. Un sacerdote que había sido expulsado de la Nueva España, Fray Servando Teresa de Mier, llega a Inglaterra, donde conoce a un joven revolucionario español, Francisco Javier Mina, y deciden unirse en una expedición para liberar a México. Desembarcan cerca de Veracruz y comienzan a tener triunfos. El movimiento independentista crece, pero pronto son apresados y Mina es fusilado el 11 de noviembre de 1817, mientras que Fray Servando es enviado a los tribunales de la Inquisición, de cuyas cárceles escapa. Con este termina la tercera etapa de la independencia. La consumación de la independencia. Agustín de Iturbide fue encargado de combatir al insurgente más importante que quedaba, Vicente Guerrero, pero no pudo derrotarlo, de modo que le propuso que se uniera para terminar la guerra y lograr la independencia de España. Esto se acordó primero en Acatepán, donde Guerrero y Iturbide se conocieron y se dieron un abrazo de confianza. Y luego, en el Plan de Iguala, que es la declaración de independencia, los ejércitos de ambos se unen, ejército trigarante, y entran a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, que es la fecha que se concluye la guerra de 11 años
para hacer la independencia de México libre y soberano. Y hasta aquí tenemos el nuevo vídeo de la historia de México, de la independencia. Recordad que si os ha gustado, darle un like, activar la campanita de notificaciones y suscribiros. Hasta aquí os se despide el abuelo Willy. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!